Bueno, entonces como les dije, vamos a empezar con ejemplos que son técnicamente ejemplos del libro, ¿verdad? Pero son buenos ejemplos para que nosotros sepamos identificar cuáles son, o sea, cuáles son las dos fuerzas involucradas, ¿verdad? A qué nos referimos cuando hablamos de un par acción-reacción y que nos miremos nosotros siempre que el par acción-reacción va a ser las dos fuerzas van a estar actuando sobre objetos distintos, no sobre el mismo objeto. Y eso nos va a ayudar más adelante para que nosotros sepamos identificar técnicamente cuáles son las fuerzas sobre un objeto y de esa forma después desarrollar o escribir lo que es el diagrama de cuerpo libre del objeto, ¿verdad? Entonces, vamos a intentar insertar una imagen acá. Y es esta situación, ¿verdad? Es del libro de texto. No sé si ustedes han leído el libro de texto o lo están viendo, pero esta es la situación en la que nosotros tenemos, ¿verdad? Una manzana. Entonces, las fuerzas que actúan sobre la manzana, muchachos, son simplemente dos de lo que nosotros pensando de que la manzana únicamente está encima de la mesa. Entonces, si la manzana solo está encima de la mesa, existen únicamente dos fuerzas que están actuando. Una es la fuerza gravitacional, muchachos. ¿Por qué la fuerza gravitacional o el peso, verdad? Eh, ¿Por qué siempre que estemos en nosotros en un planeta, en nuestro caso todos los ejercicios la mayoría va a ser en la Tierra, algunos dicen que imagínense que esté en la Luna, pero siempre que estemos en un objeto muy masivo, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a tener un peso. Y eso es lo que aquí aparece como la fuerza de la Tierra sobre la manzana. ¿Por qué? El peso es el efecto de la fuerza gravitacional entre la Tierra y la manzana, ¿verdad? Y esta, fíjense, va directamente hacia abajo porque es el peso. ¿Ok? Y hacia arriba, ¿qué tenemos? Bueno, la manzana está sobre una superficie, ¿cierto? ¿Qué superficie? La mesa, que es esta superficie de acá, ¿verdad? Lo que significa que como están en contacto, va a haber una fuerza normal que va a ejercer la superficie, que en este caso es la mesa, sobre la manzana. Entonces va a ser hacia arriba, ¿cierto? Y esas son las dos fuerzas que hay sobre la manzana. Ahora fíjense bien, estas fuerzas parecen que van o sea, una va hacia abajo, la otra va hacia arriba. Simplemente, aunque nosotros no lo hemos visto, pero pueden comprobarlo ustedes, estas fuerzas, así como está en este escenario, la fuerza normal y el peso tienen la misma magnitud y dirección opuesta. Entonces la pregunta es, ¿estas dos fuerzas es un par acción-reacción? O sea, son las fuerzas que nos mencionan en este enunciado. ¿Alguno tiene o quiere dar una respuesta al respecto? ¿Qué piensan? ¿Ese es un par acción-reacción? Bueno, asumiendo que me respondieron de que no, aunque porque no escuché a nadie en realidad, no sé si es que tengo el volumen bajo, no creo que nadie respondió. Entonces, asumiendo que alguien dijo no, pero simplemente no quiso abrir el micrófono, esa es la respuesta correcta. ¿Por qué sé yo que este no es un par acción-reacción? Porque recordemos, el par acción-reacción son dos fuerzas que actúan sobre cuerpos distintos. Y aquí la fuerza de la mesa sobre la manzana y la fuerza de la tierra sobre la manzana, ambas están actuando, como lo dice, sobre la manzana. Por lo tanto, a pesar de que yo pueda venir y comprobar que si yo hago como no está en movimiento, la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a cero, entonces la fuerza de la mesa sobre la manzana menos el peso de la manzana es igual a cero. Yo puedo comprobar entonces que tienen la misma magnitud y simplemente de verlo sé que tienen dirección opuesta. A pesar de que puedo comprobar eso y de que cumplen técnicamente esta definición, no es un par acción-reacción porque están actuando sobre el mismo cuerpo. Entonces la pregunta es, ¿cuál sería la acción y la reacción en este caso? Bueno, serían fuerzas que están actuando, por ejemplo, yo tengo la fuerza
de la mesa sobre la manzana. Entonces la reacción tendría que ser ¿quién? La fuerza de la manzana sobre la mesa. Y aquí tengo yo la fuerza de la tierra sobre la manzana. Entonces, ¿cuál sería la reacción, muchachos? La fuerza de la manzana sobre la tierra. Y eso es lo que nosotros vamos a ver en esta imagen. Si ustedes miran cuidadosamente esta imagen, en el B dice el par acción-reacción para la interacción entre la manzana y la tierra es el siguiente, ¿verdad? La tierra ejerce una fuerza sobre la manzana, tal y como se muestra aquí, ¿verdad? Y la reacción sería que la manzana ejerce una fuerza sobre la tierra. De tal forma de que nosotros podemos ver o se va a cumplir la tercera ley de que la fuerza de la manzana sobre la tierra es igual a negativo la fuerza de la tierra sobre la manzana. Ahora pregunta, muchachos, ¿por qué creen ustedes que... es una pregunta general, ¿verdad? Si yo suelto la manzana, entonces como hay una fuerza actuando sobre la manzana, esta va a caer. Puedo decir lo mismo yo de la tierra. Cuando yo suelto la manzana, se le aplica una fuerza a la tierra. La manzana le está aplicando una fuerza a la tierra, ¿verdad? Entonces técnicamente se moverá la tierra hacia arriba, hacia la manzana. ¿Qué creen ustedes? No, porque la fuerza de la manzana no es suficiente para mover la tierra. En efecto, si se mueve es una cantidad que nosotros no podemos medirla, ¿verdad? Pero recordemos lo que dijimos en el concepto de masa. La fuerza tiene la misma magnitud. Entonces la magnitud de esa fuerza es suficiente para mover la masa de la manzana, porque la masa de la manzana es una masa pequeña, es un objeto pequeño, ¿cierto? Entonces tiene menos masa, o sea que es menos resistente al cambio de movimiento. Sin embargo, si yo hago la misma pregunta para la Tierra es masiva, o sea, es gigante, ¿verdad? Al lado de la manzana. Lo que significa que si nosotros le aplicamos la misma fuerza que le estamos aplicando a la manzana, al ser un objeto muy masivo, en otras palabras estoy diciendo, es un objeto que es muy difícil cambiar su estado de movimiento. O sea, en teoría, entre comillas, sí se mueve la Tierra. En práctica, lo que se mueve, en caso de que lo pudiéramos medir, es ignorable, ¿verdad? Porque es muy masiva la Tierra. Entonces, estas dos, misma magnitud, dirección opuesta, y en efecto estos sí son un par acción-reacción porque es tierra sobre manzana y manzana sobre tierra. Ahora, el otro par acción-reacción, ¿quién es? Es la mesa sobre la manzana, es una fuerza normal. Y así como les dije ayer yo en el ejemplo de la pared, ¿verdad? Ahorita yo estoy pensando, la superficie es la mesa y el objeto estudiado es la manzana. Pero ¿qué pasa si yo lo pienso al revés, muchachos? La superficie que está haciendo contacto con el objeto de estudio, por ejemplo, es en la mesa, y la mesa está en contacto con una superficie de la manzana, ¿cierto? Entonces va a aparecer una fuerza normal sobre la mesa que es debido al contacto con la manzana, ¿verdad? Entonces la fuerza que la manzana ejerce sobre la mesa. Y es una fuerza normal. Y resulta que esta fuerza normal que está actuando sobre la mesa tiene la misma magnitud que la fuerza normal que está actuando sobre la manzana, ¿verdad? Misma magnitud, direcciones opuestas. Y ese es un par acción-reacción, ¿verdad? Y dicen aquí, o lo ponen como ejemplo, ¿cómo sé yo acerca de estos? O sea, ¿cómo puedo darme cuenta yo cuál es el par acción-reacción, por decir así? Entonces ellos insertan. Bueno, yo voy a insertar esta imagen, el libro ya la tiene ubicada, ¿verdad? Aquí lo que dice, muchachos, no sé si pueden ver ustedes, es ¿qué pasa si yo quito la mesa, muchachos? ¿Qué pasa con la fuerza normal sobre la manzana? Desaparece, ¿cierto? ¿Por qué digo que desaparece? Pues ya no está en contacto la manzana con la mesa.
Entonces, también desaparece la fuerza sobre la mesa, ¿verdad? Entonces ahí miro yo, como desapareció esta, la normal sobre la manzana, también desaparece la normal sobre la mesa, obviamente, porque es el par acción-reacción, ¿ok? Y las que quedarían son simplemente la interacción tierra-manzana. Entonces eso es, como les digo, un ejemplo simplemente para identificar qué es un par acción-reacción. Tiene que estar actuando sobre dos cuerpos diferentes y, por ejemplo, si yo quito una de las dos fuerzas que es parte del par acción-reacción, entonces la otra también tiene que desaparecer, ¿ok? Vamos a ver otro ejemplo entonces. Siempre de su libro de texto. Bueno, entonces muchachos, este es un ejemplo, algo por decir así, complejo en cuanto a ver cuáles son las fuerzas de acción y reacción y pues vamos a más o menos discutir qué es lo que está pasando, ¿verdad? El hombre, muchachos, está jalando una cuerda. Esta cuerda, al otro lado, está amarrado de una caja. Entonces, ¿cuántas fuerzas existen en total en el sistema? No solo sobre un objeto, en el sistema. Entonces, lo que nosotros diríamos es, voy a intentar ponerlas en colores distintos. El hombre está jalando en esta dirección, ¿verdad? Perdón, sí, ¿verdad? Entonces, algo lo tiene que jalar a él en esta dirección, ¿cierto? La cuerda está en contacto con la caja, entonces está jalando la caja en esta dirección, entonces algo tiene que haber una fuerza aquí también, ¿verdad? Y hay que identificar bien cuáles son las fuerzas de acción y reacción y cuáles son las fuerzas que están actuando sobre el hombre, cuáles son las fuerzas que están sobre la cuerda. Entonces, para ello, pues voy a borrar ahorita estos vectores que dibujé yo y voy a dejarlos de los que pone el libro, ¿verdad? Porque es más sencillo verlo con esos. Entonces, aquí nos dicen, perdón, ahí creo que... tengo que volver a darle acá. Aquí está. Debería de ponerla normal ahí. Entonces aquí dice técnicamente lo que yo les dije, ¿verdad? Si nosotros estudiamos los dos cuerpos, ¿verdad? Primer cuerpo, el hombre. Segundo cuerpo, la caja. Por separado. Entonces, aquí R es de cuerda. M es de hombre. B es de bloque. Esto me va a tocar borrarlo, pero... Entonces, así como estamos, ¿verdad? Yo les dije, el hombre, obviamente, está jalando la cuerda, ¿verdad? Bueno, lo voy a hacer en este color porque no me deja cambiar. El hombre está jalando la cuerda. ¿En qué dirección? El hombre está aplicando una fuerza en esta dirección. Por lo tanto, tiene que haber una fuerza opuesta, ¿verdad? El hombre está jalando la cuerda. Entonces la cuerda también está jalando al hombre. Y este es un par acción-reacción, ¿cierto? Hombre sobre cuerda, cuerda sobre hombre. Ahora, si nosotros estudiamos el segundo cuerpo, la cuerda está jalando el bloque, ¿cierto? Entonces, como la cuerda está jalando el bloque, lo mismo podríamos decir nosotros al revés. El bloque está jalando la cuerda en esta dirección.
¿ok? Y son un par acción-reacción, bloque sobre cuerda, cuerda sobre bloque. Ahora, ¿cuáles vamos a tomar nosotros cuando resolvamos un ejercicio? Eso va a depender, muchachos, ¿de qué? De qué cuerpo estoy analizando yo. En general, lo usual es que esta fuerza, cuando una cuerda está tensa, esta fuerza de la cuerda sobre el hombre y esta fuerza de la cuerda sobre el bloque tengan el mismo valor. Pero, y nosotros así lo vamos a hacer en general, ¿verdad? La tensión vamos a tener que en ambos lados de la cuerda va a ser la misma, porque usualmente vamos a asumir que la cuerda no tiene masa y que es ideal, o sea, vamos a trabajar el caso más idealizado, pero no necesariamente en la vida real pasa así, ¿verdad? La cuerda puede estar más tensa de un lado que del otro debido a diferencias de masa en el cordel. Entonces, aquí C, lo que me dice es, ustedes se fijaron que hay dos fuerzas sobre la cuerda, ¿verdad? Es la fuerza del bloque sobre la cuerda y la fuerza del hombre sobre la cuerda. Estos muchachos, a pesar de que, así como lo miran ustedes, van en direcciones opuestas, ¿ok? Eso no es un par acción-reacción. ¿Por qué? Número uno, ambas están actuando sobre el mismo cuerpo, sobre la cuerda. Y número dos, como les digo, si no estamos trabajando en el caso ideal, no necesariamente van a tener la misma magnitud, ¿verdad? Sino que puede ser más tenso un lado que el otro. Para nosotros vamos a trabajarlo con la misma magnitud. Más adelante, cuando trabajemos con cuerda, vamos a poner que la tensión es igual a los dos lados. Pero en el caso más general posible, no. Así que eso, aunque no lo crean, eso podría ser hasta de cierta forma. O sea, no sé cómo lo formularían, pero sería, pensándolo bien, una pregunta de examen, una pregunta conceptual interesante, ¿verdad? Pueden preguntarle sobre si esto es una par acción-reacción o pueden preguntarle si siempre estos dos son, son de la misma magnitud. Y la respuesta real es no, porque si consideramos un caso no idealizado donde la cuerda tiene masa, entonces la tensión va a ser diferente en ambos extremos. Y por último, no recuerdo qué tiene la imagen de. Es lo mismo que les digo aquí yo, ¿verdad? Que la fuerza que ejerce la cuerda sobre el bloque y el hombre sobre el bloque, o sea, la fuerza con la que él está jalando y la tensión que se traslada al otro punto, solo es si la cuerda se considera en equilibrio o se considera sin masa la cuerda, ¿verdad? Entonces el caso idealizado, que es el que nosotros vamos a tomar en cuenta, ¿verdad? Siempre que la tensión es pareja en toda la cuerda, pero en general no siempre, no necesariamente, aquí dice, es igual. Entonces eso simplemente, como les digo, es un ejercicio o lo que hicimos ahorita fue pues técnicamente identificar pares acción-reacción, cuáles son pares acción-reacción y cuáles no. Cómo saber si hay un par acción-reacción. Y eso es todo, técnicamente toda la teoría de este capítulo. Solo falta un tema que se llama diagrama de cuerpo libre. Ahora ese tema, déjenme ver qué hora es, 6:25. Ese tema no es nada complicado, muchachos. Vamos a ir aquí al libro. 4.6, diagrama de cuerpo libre. Nosotros vamos a utilizar de ahora en adelante para resolver todos los ejercicios. Y no tengo lista, o sea, es difícil como definir qué es un diagrama de cuerpo libre, pero por eso vengo directamente al libro, ¿verdad? Y dice, los diagramas de cuerpo libre son indispensables para identificar las fuerzas relevantes.
¿Por qué? Así como les enseñó yo ahorita, aquí van a aparecer, o sea, existen varias fuerzas, ¿verdad? Pero para resolver el ejercicio yo solo ocupo ciertas fuerzas. Por ejemplo, si yo quiero saber cuál es el estado de movimiento de la manzana, yo solo ocupo saber las fuerzas que están sobre la manzana, que son estas dos que están acá, ¿verdad? Y tengo que olvidarme de la fuerza que está aquí abajo, de la otra normal que genera con la mesa, ¿verdad? O sea, tenemos que identificar bien cuáles son las fuerzas. Y nosotros nos vamos a ayudar. Primero identificamos cuáles son las fuerzas que están actuando sobre un objeto y vamos a hacer un diagrama. O sea, ¿qué forma más fácil que hacer un diagrama, verdad? Y dice que el diagrama de cuerpo libre en general es un diagrama que muestra solamente el cuerpo elegido. Por eso entre comillas libre, a pesar de que si el cuerpo está pegado o si hay, por ejemplo, tres cajas una encima de la otra, cuando yo hago el diagrama de cuerpo libre de la caja de en medio, yo solo considero la caja de en medio como que, o sea, no encuentro, no dibujo las fuerzas que están sobre las otras cajas, ¿verdad? Muestra solamente el cuerpo elegido, libre de su entorno, con vectores que muestran las magnitudes y direcciones de todas las fuerzas aplicadas sobre el cuerpo, por todos los cuerpos que interactúan con él. Entonces, técnicamente, un diagrama de cuerpo libre, muchachos, es pues en forma de resumen, ahí se los leí, ¿verdad? Pues es un diagrama que muestra todas las fuerzas que actúan sobre, y el punto importante es aquí, un objeto o el punto de estudio que ustedes estén haciendo, ¿verdad? Y a eso, entre comillas, le llamamos por eso cuerpo libre. Solo las fuerzas que están actuando. Yo sé que hay otras fuerzas en general, pero solo cuando estoy analizando un objeto, solo las fuerzas que actúan sobre él son las que voy a considerar. Entonces, por ejemplo, voy a pensar en... Digamos que nosotros tenemos un sistema de esta forma, ¿verdad? Yo tengo una caja con una masa M, otra caja con otra masa M, y tengo dos cuerdas. Entonces, digamos que sobre esta cuerda hay una tensión T1 y sobre esta cuerda hay una tensión T2. Entonces, si a mí me preguntan, muchachos, que haga un diagrama de cuerpo libre de la masa M, entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer, muchachos? Bueno, fíjense bien. Primero que todo, seleccionamos o decimos cuál es el sistema de referencia que vamos a utilizar, ¿verdad? Entonces, cuando digo sistema de referencia es cómo son los ejes. Recuerden, lo normal es, aquí yo voy a poner X y aquí voy a poner Y, pero ya les dije yo que en planos inclinados vamos a hacerlo algo distinto. Entonces, por eso es que una vez que yo defino cómo es el diagrama de cuerpo libre para M sería el siguiente, muchachos. Primero me pregunto, ¿cuáles son todas las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo M? ¿Qué fuerzas están actuando sobre M, muchachos? La gravedad. El peso, ¿verdad? La fuerza de la gravedad. Y esta va directamente hacia abajo. Y si se fijan aquí no vuelvo a dibujar el cuerpo, ¿verdad? Sino que pongo como que todas las fuerzas están saliendo del centro. ¿Ok? Entonces el peso va hacia abajo, ¿verdad? El peso de M. ¿Alguna otra fuerza?
Les voy a dar otra fuerza. T2, ¿verdad? T2 obviamente está actuando directamente sobre la caja. Otra fuerza, muchachos, que esté actuando sobre esta caja. La fuerza normal. ¿Cuál fuerza normal? La que es perpendicular a la superficie. ¿Qué superficie? Sería el suelo. El suelo, ¿verdad? Entonces, usted me dijo la normal porque está en contacto con el suelo. Tiene toda la razón. A esa le voy a llamar normal 1. Solo esas fuerzas están actuando sobre la caja, muchachos. Me falta una, ¿verdad? Y es que estos dos cuerpos están en contacto, ¿cierto? Entonces, recuerden, como están en contacto, va a haber una fuerza que va hacia arriba, que es la que ejerce la caja M sobre M. Y va a haber una fuerza normal que va a ir abajo, que va a ser la fuerza que hace la caja normal, ¿verdad? Que hace la caja M sobre M, ¿verdad? Entonces también habría otra fuerza normal que usualmente nosotros no la miraríamos a priori, ¿verdad? Pero están en contacto las dos cajas. Entonces, la fuerza normal hacia abajo le voy a poner normal sub M hacia M. Y esas son todas las fuerzas que actúan sobre la caja M. Y eso es un diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Usualmente nosotros o sea, esta fuerza intermedia, pues ya tendríamos que ver cómo encontrarla, ¿verdad? Técnicamente lo sé porque este es un para acción-reacción y después yo haría el diagrama de cuerpo libre para el otro objeto. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué no puse T1? T1 está actuando sobre esta caja, ¿ok? Y por eso no aparece acá, porque es el diagrama de cuerpo libre de M mayúscula. ¿Por qué no puse el peso de esta? El peso de esta está actuando sobre esta, directamente está actuando sobre esta. Más adelante vamos a ver que técnicamente, si no estuviera esta cuerda, ¿verdad? Este peso es igual a esta normal, lo que significa que es igual a esta normal. Ahí vamos a ver cuando resolvamos ejercicios cómo trabaja eso, ¿verdad? Pero las únicas fuerzas que realmente están actuando sobre esta caja M son estas, ¿verdad? Y técnicamente eso es un diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Nosotros agarramos un objeto y nos preguntamos cuáles son todas las fuerzas que están actuando sobre él y la plasmamos en un diagrama. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, muchachos, entonces yo ya tengo aquí X y Y, ¿verdad? Entonces yo ya tengo entonces mi sumatoria, asumiendo de que este sistema está en reposo, ¿verdad? Yo ya sé que mi sumatoria de fuerzas es igual a 0, pero esto implica, muchachos, que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0 y que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, ¿verdad? Pero yo ya tengo cuáles son todas las fuerzas que van en X y cuáles son todas las fuerzas que van en Y. Aquí en realidad no podría ser igual a 0, me haría falta tendría que haber aquí una fricción, ¿verdad? Para que sea igual a 0, ¿verdad? Una fuerza de fricción. Pero bueno, no hemos visto fricción como tal, ¿verdad? Eso solo les estoy poniendo un ejemplo para que ustedes sepan qué es un diagrama de cuerpo libre. Eso, muchachos, ahí está todo lo de la teoría, ¿verdad? Otra cosa que les recomiendo yo, muchachos, es que siempre dibujen, en el caso de que un sistema se está moviendo, dibujen o pongan un indicador de en qué dirección va la aceleración, ¿verdad? Y de esa forma se nos va a hacer más fácil identificar. O sea, yo voy a considerar positiva la dirección en la que va. Ustedes la pueden hacer, como les digo, como ustedes quieran, si quieren hacer positivo a un lado o al otro. Pero yo les recomiendo poner positivo el lado hacia donde va la aceleración. Eso lo vamos a ver van a ver claro el por qué cuando resolvamos ejercicios. No hay ninguna pregunta con lo que es teoría, muchachos. No, solamente si puede poner el que escribió para copiarlo, por favor. Este de acá. Exactamente, sí, ese concepto. Dice un diagrama de cuerpo libre es un diagrama que muestra todas las fuerzas que actúan sobre un objeto que vamos a considerar por eso cuerpo libre, ¿verdad? O sea, solo las que actúan sobre él, a pesar de que sabemos que puede haber otras fuerzas en el sistema en general. No, es que a él le gusta los gatos grandes. Uno chulampín, ¿verdad?
No va a estar arrojando, pues. Sí, papá. ¿Hay alguna otra consulta? Entonces, si no hay consultas, muchachos, o sea, tenemos 23 minutos, creo que por lo menos un ejercicio podemos hacer, ¿verdad? Igual les iba a hacer, pero eso lo voy a hacer al final de la clase, una consulta, ya que estamos técnicamente llegando al final de la primera unidad. Falta la otra semana también, ¿verdad? Pero sí les iba a hacer una consulta. Bueno, entonces muchachos, la verdad como no sabía qué tanto tiempo me iba a tardar hoy, no seleccioné previamente. Igual, las otras veces los selecciono, pero no es como que ya están resueltos, ¿verdad? Sino que los desarrollamos durante la clase. Pero no seleccioné exactamente qué ejercicios son los que vamos a hacer. Entonces fíjense bien, ya estamos nosotros, como les recuerdo, la primer prueba es hasta acá, ¿verdad? Movimiento en 2 o 3 dimensiones. La segunda prueba empieza con esto de acá, leyes de movimiento de Newton, y dice aplicación de las leyes de movimiento de Newton. Es casi lo mismo estos dos capítulos, sinceramente. Entonces, vamos a empezar con algunos de los ejercicios de objetivo mínimo del significado del concepto de fuerza en la física y por qué las fuerzas son vectores, ¿verdad? Entonces hay 3 ejercicios, vamos a hacer uno de ellos, el 4.2, 4.4 o 4.6. Entonces vamos a ver. Ah, por cierto, aquí se me olvidó enseñarles. Aquí el libro obviamente muestra varios diagramas de cuerpo libre, ¿verdad? Por ejemplo, aquí estas son todas las fuerzas que estarían actuando sobre esta muchacha. Estas son todas las fuerzas que están actuando sobre, en este caso, el que está en el aire, solo el peso está actuando sobre él, ¿verdad? Igual cuando uno va nadando, una fuerza de flotabilidad, el peso, un empuje y un arrastre, ¿verdad? Por la viscosidad del líquido. 2, 4 y 6 decía, ¿verdad? Vamos a ver, el 2 dice, unos trabajadores están tratando de liberar una camioneta atascada en el lodo para sacar... Espérenme, voy a hacer lo que siempre hago primero. Una camioneta para sacarla de lodo. Usan 3 cuerdas horizontales que producen los vectores de fuerza mostrados en la figura. Obtenga las componentes de cada uno y use las componentes para calcular de la resultante. Ese no estaría tan mal. Pero creo que me interesa más este 4. Vamos a ver si... Es que este es muy sencillo, siento. Pero voy a hacer este 4. Aquí, ¿verdad? Entonces, el ejercicio 4.4. Dice lo siguiente, muchachos. Un hombre... Solo espérenme. Ahí. Un hombre arrastra hacia arriba un baúl por la rampa de un camión. La rampa está inclinada 20 grados. Esta es la rampa, ¿verdad? Y está inclinada 20 grados por encima de la horizontal. Y el hombre tira hacia arriba con una fuerza F, cuya dirección forma un ángulo de 30 grados
con la rampa, ¿verdad? Entonces, si se fijan, aquí hay una línea paralela a la rampa y estos son 30 grados, ¿verdad? Me dice, ¿qué fuerza F se necesita para que la componente F sub X paralela a la rampa sea de 60 newtons? ¿Qué magnitud tendrá entonces la fuerza F sub Y perpendicular a la rampa? Entonces, vamos a ver, primero ahorita la leí, técnicamente solo la leí, no fui analizando mucho los datos que nos van dando. Técnicamente tenemos 20 grados, pero con respecto a de la rampa, ¿verdad? Tengo 30 grados con respecto a la rampa, ¿verdad? Un hombre arrastra hacia arriba. Bueno, no tiene mucha... Es que estaba pensando en otras cosas, pero no tiene mucho, por decir así, dificultad más adelante vamos a llegar a ese punto, ¿verdad? Ahorita solo me están hablando de la fuerza F, ¿verdad? Fuerza, si se fijan, dice que fuerza F, que es la fuerza que aplica el hombre, entonces no importa. ¿Qué fuerza F se necesita para que la componente Fx paralela a la rampa sea de 60 newtons? Entonces los datos que nosotros tenemos como tal, ahorita no voy a poner todavía los ángulos. Los datos que yo tengo como tal son ¿cuáles? Que F, voy a ponerle sub X de un solo, ¿verdad? Porque así lo dicen. Es igual a 60.0 newtons. Y me preguntan a mí que para eso, ¿cuánto tiene que ser la magnitud de F? En el inciso A. Y en el inciso B. Que para eso... ok, con esa condición, ¿cuánto sería F sub Y? Esas son los que nos preguntan, nada más. Al final, si se fijan, simplemente con saber vectores, ustedes deberían de poder resolverlo. Ahora, ¿cuál es técnicamente, verdad, el problema? Que yo tengo dos ángulos. Entonces, por ejemplo, si yo les pongo solución, entonces ustedes saben que Fx, muchachos, es igual a F por coseno, ¿verdad? Del ángulo. Ahora la pregunta es, ¿qué ángulo utilizo? Utilizo este 20, utilizo el 30, utilizo 50, que es la suma de ambos ángulos, ¿verdad? ¿Qué ángulo utilizo, muchachos? Entonces, bueno, aquí no es tan difícil saber qué ángulo hay que utilizar por lo siguiente. En realidad, ahí yo solo les puse F sub X, pero si ustedes se fijan, aquí me dice qué fuerza F sub X necesita para que la componente F sub X paralela a la rampa. Paralela a la rampa. Entonces, ahí técnicamente ya me dijeron lo que yo les he estado mencionando, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos sistemas con planos inclinados, lo que vamos a hacer es, en vez de utilizar un sistema que X es horizontal y que Y es vertical, lo que vamos a utilizar es un sistema en el cual X es la dirección paralela a la rampa y Y es la dirección, pues, técnicamente perpendicular, en este caso a la rampa o a la plano inclinado, ¿verdad? Entonces, si yo hiciera un diagrama de cuerpo libre, yo lo voy a dibujar normal, ¿verdad? X, Y. X es esta dirección de la rampa y Y es esta de acá. Entonces yo tengo una fuerza, muchachos, F, que sale de la caja en un ángulo de 30 con el eje X, ¿cierto? Y esto es todo lo que ocupo ubicar yo acá, ¿verdad? ¿Por qué no utilizo ese 20? Porque al final ese 20 no importa qué tan inclinada esté, en este caso, el plano inclinado, ¿verdad? Porque yo siempre, o en planos inclinados, como les digo,
el eje X lo voy a tomar como la dirección paralela a la rampa y el eje Y perpendicular a la rampa, ¿verdad? Entonces este ángulo técnicamente que no me sirvió de nada por los momentos. Más adelante vamos a ver para qué se va a utilizar. Entonces, el inciso A, muchachos, me piden a mí, ¿cuánto es f de tal forma de que f de x es igual a 60? Entonces yo ya sé que f de x sería esta componente. Yo ya sé que f de y sería esta componente. Entonces, de nuevo, ¿verdad? F de x es igual a f coseno de teta, pero lo que me piden es f, ¿verdad? Entonces yo sé que f es igual a ¿cuánto? A f de x, o f sub x, mejor dicho, entre coseno del ángulo, ¿verdad? Entonces, la fuerza que se ocupa tener o con la que se ocupa jalar para que la componente x, que es paralela a la rampa, sea de 60, es igual a 60 entre coseno del ángulo, que es 30. O sea, 69.28, ¿verdad? 69.3 newtons, ¿verdad? Entonces, esta tiene que ser la magnitud de la fuerza F, de tal forma de que esta F de X sea igual a 60. Y eso es todo el ejercicio, ¿verdad? Extremadamente sencillo. Pero sí, la única razón por la que lo elegí es para que ustedes se vayan familiarizando, ¿verdad? Este es el diagrama de cuerpo libre. Bueno, no es el diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Pero simplemente es un diagrama. ¿Por qué digo que no es el diagrama de cuerpo libre? Porque no consideré otras fuerzas como la normal, como el peso. En este caso, ¿por qué no las consideré? Me van a preguntar porque el ejercicio, pues en este caso no estoy resolviendo para eso, ¿verdad? Simplemente estoy trabajando con F. Entonces, la única razón es para que nos vayamos familiarizando con este diagrama, ¿verdad? Y cómo se hace cuando tenemos un plano inclinado. Ahora, el inciso B me pregunta a mí, con esas condiciones, ¿cuánto es f sub y? Entonces, muchachos, f sub y es igual a ¿cuánto de este triángulo acá? Bueno, no sé si me van a contestar, pero es de lógica, ¿verdad? Que si este es coseno, entonces este va a ser seno, ¿verdad? Y entonces simplemente se considera, o sea, es un ejercicio en el cual tengo que calcular este por el seno del ángulo, y de nuevo el ángulo va a ser 30, porque ese es el ángulo que tiene la fuerza con la horizontal, ¿verdad? 34.64 newtons. Si se fijan, no tiene, o este ejercicio no tuvo absolutamente nada de dificultad. Porque estos primeros tres ejercicios, muchachos, simplemente son trabajar con vectores. Entonces aquí técnicamente lo único que se hizo fue, si a mí me dan una componente de un vector, encontremos cuál es la magnitud y el ángulo, ¿verdad? Encontremos cuál es la magnitud del vector, y luego si yo tengo la magnitud y el ángulo del vector, encontremos una de las otras componentes. Eso fue técnicamente el ejercicio. ¿Hay alguna consulta con este ejercicio, muchachos? No, yo lo veo claro. Ok, entonces vamos a ver cuánto tiempo queda. Quedan 10 minutos. Como estos son sencillos, entonces creo que voy a hacer Vamos a ver. Vamos a ver si hago el 2 o hago el 6. El 2 sé que lo que dice es... Sí, ajá. Y el 6... Miren, es casi lo mismo, nada más que este no me da el diagrama, sino que este me lo relata. Pero al final es lo mismo. Entonces voy a utilizar este, que ya tiene el diagrama. Mm.
Si no lo terminamos, por lo menos van a entender de qué se refiere el ejercicio, ¿verdad? Entonces, tenemos el siguiente ejercicio, ¿verdad? Dice, solo disculpen, me voy a borrar este de acá. Unos trabajadores están tratando de liberar una camioneta atascada en el lodo. Para sacar el vehículo usan 3 cuerdas horizontales. O sea, esta es una vista superior, ¿verdad? 3 cuerdas horizontales. Que producen los vectores de fuerza mostrados en esta figura. Aquí técnicamente ya me dan, por decir así, el diagrama. Bueno, sí, por decir así, el diagrama de cuerpo libre. Aunque faltaría, por ejemplo, el peso, la normal, etcétera. Pero solo vamos a considerar estas fuerzas ahorita, ¿verdad? Porque como les recuerdo, estos primeros 3 ejercicios solo son para que nos familiaricemos con el trabajo con vectores, ¿verdad? Entonces dice, para sacar el vehículo se usan 3 cuerdas horizontales que producen los vectores mostrados en la figura. Inciso A, obtenga las componentes X y Y de cada uno de los tirones. Y también, inciso B, use las componentes para calcular la magnitud y dirección de la resultante de los 3 tirones. Entonces, vamos a ver. Los datos técnicamente ya están todos en la figura. Inciso A, son las componentes. Entonces, lo único que voy a hacer es que a cada una de estas le voy a poner un nombre para que sea fácil. F1, F2, vector, ¿verdad? Estos son vectores. Y F3. Entonces, me piden las componentes, por lo tanto lo que me están pidiendo es, ok, para F1 encuentre cuánto es F1X y encuentre cuánto es F1Y. Entonces nosotros sabemos de la figura, yo sé que esta está a un ángulo de 31, ¿verdad? Pero yo puedo descomponerla como una componente F1X y una componente F1Y, ¿verdad? Y estas forman un triángulo rectángulo, de tal forma de que yo les recomiendo, muchachos, y ahorita creo que lo vamos a ver por qué, que no se aprendan, es que en X es esto y en Y es esto, sino que planteen su dibujo, muchachos, y a partir del dibujo ustedes se preguntan siempre, que hay un triangulito, entonces F1X es igual a ¿cuánto? Es el adyacente, entonces es F1 coseno del ángulo, ¿verdad? Que es 31. Y F1Y, también del triangulito, yo puedo ver que es F1 por el seno del ángulo, ¿verdad? 31. Entonces, con esto, muchachos, si ustedes lo hacen en su calculadora, yo tendría F1, que es de 985, por coseno de 31, 844.3. Lo voy a dejar con 3 cifras, 844 newtons. Y F1Y $9.85 por el seno de 31. F1Y sería 507, ¿verdad? Con 3 cifras lo voy a dejar. 507 newtons. Y esas son las componentes de F1Y. Pregunta, ¿está correcto? O en este caso, ¿por qué estoy preguntando si está correcto? Si se mira bien sencillo. Creo que se va a notar con el segundo vector. Sí está correcto, porque este me da positivo y este me da positivo, ¿cierto? Y yo sé, como este está en esta dirección, la componente X va hacia la derecha y la derecha es positivo X, entonces está bien que sea positivo. Y esta componente Y va hacia arriba, entonces como va hacia arriba y Y lo estamos considerando positivo hacia arriba en este caso, está bien que sea así. Está bien lo que hicimos. Voy a borrar estos vectores porque siento que, bueno, no van a estorbarlo. Voy a hacerlo en otro color. Entonces ahora F2X y F2Y es exactamente el mismo procedimiento, pero como les recuerdo, muchachos, no se lo aprendan como fórmula. Entonces yo tengo F2 acá. Eso significa que tiene una componente Y F2Y y una componente X, ¿cierto? F2X.
y este es el ángulo de acá. Basados, oigan bien lo que les digo, ¿verdad? Porque el ángulo que me están dando es este, no es con respecto al eje X, ¿verdad? Entonces, basados en la figura, F2X es igual a ¿cuánto, muchachos? ¿Se fijan? Aquí está el triángulo. F2X es igual a F2, la magnitud de F2 por ¿cuánto? ¿Seno o coseno? O sea, es una de las dos, pero ¿cuál es? El coseno. El coseno. ¿Por qué el coseno? Como les dije, si se lo aprenden como fórmula, o si lo utilizamos como fórmula, ustedes dirían coseno. Pero fijémonos bien en este ángulo de acá. Este es el ángulo. El lado opuesto es aquel, ¿cierto? ¿Y quién es el lado opuesto en este caso? F2X. Lo que significa que como es opuesto, tendría que usar el seno de el ángulo que me están dando, que es 32. Entonces tengan cuidado, ¿verdad? No siempre va a ser coseno y seno, sino que va a depender del ángulo que ustedes tengan. Yo les recomiendo siempre hacer el triangulito, ¿verdad? El otro entonces, por lo tanto, sería coseno, porque el adyacente es y en este caso, de 32. Entonces, podría dejarlo ahí, pero antes de hacer eso, voy a hacer los cálculos. F2 es 788 por el seno de 32, seno de 32. Eso me da 417, 418 porque lo estoy dejando en tres cifras, 418 newtons. Y la otra es 788 por coseno de 32. 668. ¿Creen ustedes que están correctas estas dos componentes o están incorrectas? ¿O hay algo incorrecto en estas? Como no hay mucho tiempo, lo voy a responder yo, ¿verdad? Pero ocupo que también interactúen, ¿verdad? Hay un error. ¿Cuál es el error? Como yo simplemente utilicé la fórmula y no vi, pues esto, el seno de 32 me da positivo, ¿cierto? Pero ese 32 lo están midiendo desde el eje Y. Entonces, claro, yo no los voy a poner a convertirlos. Entonces este ángulo medido desde el eje X es igual. No. O sea, no hay necesidad. Ustedes pueden utilizar ese ángulo. Pero fíjense, F2X ¿en qué dirección va, muchachos? Hacia la izquierda. Y como va hacia la izquierda, yo sé que este, al final, es negativo. ¿Ok? F2Y va hacia arriba. Entonces yo sé que ese en realidad sí es positivo. ¿Ok? Bueno, y ya se acabó la clase del día de hoy. No voy a terminar el ejercicio. Ustedes lo pueden terminar bueno, lo puedo dejar avanzado. Incluso vamos a ver si lo dejo en la tarea para que simplemente lo terminen en serio. Pero, ¿qué es lo que faltaría, muchachos? Bueno, sería encontrar F3X y F3Y. ¿Y cómo los encuentro? Lo mismo, ¿verdad? Yo sé que F3 es hacia abajo, F3Y es hacia abajo y F3X es hacia acá. O, obviamente, el ángulo que me están dando es acá, ¿verdad? Entonces, en realidad, tuve que haber dibujado mejor para que se mire más fácil el triángulo acá, ¿verdad? Este X y este Y. Entonces, con ese ángulo de ahí, ¿verdad? Creo que me sale... Creo que ahí no... sí salía el ángulo, solo es que lo estaba viendo mal, ¿verdad? El ángulo es entre este y este, ¿verdad? Con ese triángulo... Entonces, ahí Sí. los valores que dan quedarían negativos ambos, ¿verdad? Ambos tienen que ser negativos porque X está hacia la izquierda y el otro es hacia abajo. Entonces, como les digo, la calculadora, si ustedes meten el 53, les va a dar un valor. ¿Por qué? Porque lo correcto sería que nosotros estemos midiendo siempre ese ángulo desde el eje X positivo. Entonces, que yo encuentre cuál es este ángulo. Pero
no hay necesidad de hacerlo siempre y cuando ustedes sepan, ok, si va hacia la izquierda es negativo, si va hacia abajo es negativo, ¿verdad? Entonces ustedes pueden manualmente ponerlo ahí, yo no tengo ningún problema con eso. Entonces ustedes encuentran esto, encuentran cuáles son las expresiones debido a ese ángulo de ahí, y ese es el inciso A. Ahora, ¿cuál es el inciso B? Use las componentes para calcular la magnitud y dirección de la resultante. Entonces recuerden, la resultante es la suma de todas las fuerzas. O sea, es la fuerza neta, ¿verdad? Entonces yo sé que esta tiene componente X, o sea, sumo todas las fuerzas en X, y tiene componente Y. Bueno, ¿saben qué? Sí lo voy a terminar yo mañana, por algo que acabo de ver ahorita. Si se lo dejo a medias, sí, yo lo puse aquí negativo, ¿verdad? Pero perfectamente bueno, ahí vamos a ver. Ahí mañana se lo voy a terminar de explicar, ¿ok? Mañana solo voy a traer estos valores, no los voy a venir a calcular, estos dos de acá, solo los voy a poner, ¿ok? Y mañana voy a venir a desarrollar la sumatoria de fuerzas, ¿verdad? ¿Ok? La sumatoria de fuerzas, lo que significa que voy a venir a hacer la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. Sí. Listo. Ok. Entonces eso va a ser todo por hoy. Creo que basados en este concepto que les dije, lo que tendría que arreglar, al final podemos dejar este, y creo que eso va a ser lo mejor para nosotros, dejar este como positivo, porque al final ahí depende. Mañana vamos a hablar, porque es cuestión de las palabras que utilice el libro, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos está pidiendo? Y eso lo vamos a hablar mañana. Pero venimos a terminar este ejercicio mañana, hacemos más ejercicios mañana. Recuerden, se supone que había feriado, ya no hay feriado, esos feriados se movieron a noviembre. Y entonces, solo para terminar acá, no lo tengo abierto. Creo que lo voy a abrir para salir de dudas. ¿Dónde tengo planificación? Programación de clases. Si se fijan, solo nos quedaría mañana para hacer, o sea, esta clase de acá. Bueno, técnicamente tengo que ver, pero yo creería, si simplemente corro las clases, entonces solo tenemos 2 días para hacer problemas, ¿verdad? Y sí, tampoco quiero hacer más días problemas de este capítulo 4, por decir así, porque después tengo que dar los temas del capítulo 5 y no quiero que queden muy cercanos a la prueba para que no quede muy así, ¿verdad? Pero igual los ejercicios son sencillos. Entonces mañana vamos a hacer ejercicios y después el lunes voy a ver si seguimos haciendo ejercicios o si ya entramos de un solo al tema del capítulo 5, ¿verdad? Eso es todo por hoy, muchachos. Entonces, nos vemos mañana.